Es una tendencia, me parece que sana, porque si retrocedemos a lo que fue la previa a Rusia, cuando perdemos aquellos partidos que perdimos o los puntos que perdimos con Gareca, lo que normalmente hubiera pasado en el Perú era que Gareca se vaya. Y no se fue. Lo normal era que se vaya y no se fue. Y ahí hubo un acierto en mantenerlo a pesar del empate con Venezuela 2-2 y de la derrota de Montevideo. ¿Se acuerdan? Fue el punto de quiebre. Fuimos a la Copa América de Estados Unidos y la vida cambió. Pero todo partió de cómo lo sostuvieron para que se mantenga en el cargo. El facilismo llevaba chao, ¿no? Por eso que Gareca siempre estuvo muy agresivo con Edwin Oviedo. La eliminatoria es un proceso largo, desgastante, muy dinámico en materia de cómo cambia la tabla. El que en la fecha 5 era puntero, en la fecha 10 puede ser sexto. Es muy dinámico, no es frecuente que cambie tan brutalmente, pero cambia. Ecuador alguna vez arrancó, ganó 4 de 4 y no fue al Mundial. Cambia. Ganó en Buenos Aires, ganó 4 de 4, no fue al Mundial. Hablo de Rusia, Ecuador en Rusia. Entonces, dentro de este desgaste, dentro del estrés que supone competir todos los meses digamos, en cada fecha doble, dentro de todo eso es muy frecuente ver cambios de técnicos. Cambios de técnicos. La pregunta es, ¿cuál es el dato? El dato es que en todo Sudamérica, el único país en las últimas 4 eliminatorias que nunca cambió su técnico es Perú. Si arrancamos a contabilizar 2010, 2014, 2018 y 22, la selección peruana en cada proceso, más allá de lo profesional, no cambió a Chemo 2010, no cambió a Marcaría en 2014, Gareca cerró 2018 y 22. Gareca yendo al Mundial y no yendo. O sea, de los 10 países, la única selección que en los últimos 4 procesos mundialistas no cambió de técnico fue Perú. Y después, hasta Brasil cambió a Dunga por Tite y comenzaron a ganar todo. Hasta Uruguay, que tenía largamente a Tavares, lo cambió y vino Alonso y ganó y cerró la eliminatoria y fue al Mundial. Cada selección tiene su momento. Chile, sí, es cierto. Tuvo un proceso brillante con Bielsa 2010 y luego vino Sampaoli, pero vino por Borgi. Cambió. A veces cambiar te lleva al Mundial y a veces te deja fuera igual. Chile cambió para Brasil 2014 a Borgi por Sampaoli. Cuando entró Sampaoli, llegó al Mundial y llegó bien. Y casi lo elimina Brasil en el Maracaná. Pero el punto central es que en una dinámica de cambios, en un proceso muy estresante que es la eliminatoria, Perú es el único equipo, ahí está el dato, que en los últimos 4 procesos eliminatorios no cambió de técnico. El dato importa porque tenemos técnico nuevo. Y era una mirada panorámica de lo que es salir y entrar. Y si tú tuvieras que apostar, ¿pensarías que vamos a completar la 5ª eliminatoria? Yo sí. Con el técnico toda la eliminatoria. Sí, yo pienso que sí. Me parece que va a ser así. Hay una tendencia nuestra, o sea, ya peruana, de no cambiar, cuando habíamos sido especialistas en cambiar. Perú cambió, desde que no va a los mundiales, el 86, que no fuimos al mundial, cambió a Moisés Barak por Chale, que cerró la eliminatoria, casi que gana la serie con Argentina, pero cambió. Para el 90, dirigió Pepe, pero después del segundo partido se fue y se quedó Percy Rojas. Para el 94, Popovic cerró, pero es cierto, hay una salvedad. Eran 6 partidos. En un mes y medio. En un mes y medio. Cambiar era medio raro, ¿no? No se hizo con Popovic. Para el 98, Oblitas arrancó la eliminatoria y terminó. Que fue un acierto tremendo en su momento. En la última fecha tuvimos opción. Para Japón-Corea, agarró Maturana, arrancó Maturana, cerró Uribe. Para Alemania 2006, arrancó Autori, cerró Ternero. Y a partir de 2010 con Del Solar es que entramos en la secuencia de no cambiar. Es una tendencia, me parece que sana, porque si retrocedemos a lo que fue la previa a Rusia, cuando perdemos aquellos partidos que perdimos o los puntos que perdimos con Gareca, lo que normalmente hubiera pasado en el Perú era que Gareca se vaya. Y no se fue. Lo normal era que se vaya y no se fue. Y ahí hubo un acierto en mantenerlo a pesar del empate con Venezuela 2-2 y de la derrota de Montevideo. ¿Se acuerdan? Fue el punto de quiebre. Fuimos a la Copa América de Estados Unidos y la vida cambió. Pero todo partió de cómo lo sostuvieron
para que se mantenga en el cargo. Por El eso es que- facilismo llevaba Por eso es chao, que, ¿no? por eso es que Gareca siempre estuvo muy agradecido con Edwin Oviedo. Claro, por mantenerlo. No mucha gente se acuerda que en la previa del partido con Uruguay, la pregunta estaba planteada, la pregunta estaba sobre la mesa. ¿Qué pasa con Gareca si no le gana a Uruguay? Buena esa, sí. O si no saca un buen resultado de Montevideo. digamos, Pero claro. vamos más allá porque hay una sensación de que la Copa América Centenario, que fue el punto de quiebre donde el equipo mejora, fue un cambio positivo automático. No es así. Nosotros después de la Copa América Centenario vamos a La Paz y perdemos 2-0. Después, tras Copa América, Tras Copa América vamos a La Paz y ese partido lo terminamos ganando por lo de Cabrera, pero Claro. ese partido en la cancha lo perdemos 2-0. y a la vuelta le ganamos a Y Ecuador, a la ¿no? vuelta jugamos con Ecuador Claro. y hubo un titular de un periódico que decía, hoy asistimos a un funeral. Y fue el famoso día que pasó por única vez en ese proceso en que al estadio fueron 20.000. 25.000 personas. 25.000, o sea, Contra no estaba Ecuador. lleno. Y hubo una banderola extraordinaria en la tribuna norte, me parece. ¿Tú te acuerdas qué decía Que exactamente? decía, yo vengo porque te quiero, no, o sea... No vengo por la clasificación, vengo porque te vengo quiero. porque te quiero. Extraordinario. En el medio de todo eso, y le dio aire, y le dio oxígeno al proceso de Gareca, le ganamos a Brasil en la Copa América Sí, Centenario. pero después del 3-0... Le ganamos a Brasil. Pero después del y 2-0... hicimos una Copa muy digna, con pero nuevos después jugadores, del la 2 gente quería caras nuevas, pero hubo después- caras nuevas, pero y después- solo perdimos por penales Pero contra después Colombia. del 2-0 en La Paz, si perdíamos con Ecuador en Lima, Ah, sí, no había... sí, pero Tienes razón, igual iba a haber quiebre, porque la cosa se ponía muy fea. Y ese partido que ganamos 1-0, ¿no? 2-1. 2-1. Tapia, Cueva. No, Cueva de penal, a Chilier, no sé si es primero a Chilier o Cueva... Pero y- se hizo y el 1-1. Tapia el 2-1. Y Tapia 2-1. Y ganamos en un partido con mucho... ¿Sabes qué? Ese partido fue de mucho temperamento porque el equipo venía tocado por lo de Bolivia. La Copa fue un paliativo, ciertamente. Un descubrir jugadores, pero no vinimos grandazos. Hemos mejorado, pero con los piecitos bien en la tierra. Y ese partido, por ejemplo, tuvo cosas que Ecuador venía muy bien. Recordemos, Sí, claro. Ecuador venía recontra bien en la eliminatoria. Y para ese partido arranca Abraham y choca con Caicedo, que era una mole. Caicedo, Felipao Caicedo, ¿no? Y se abre, ¿no? Y Abraham sale en camilla a los pocos minutos. Y en ese partido entra Araujo, que no tenía partidos con Perú, que no había jugado con Perú. Y en la primera, y esto fue muy emblemático, la primera pelota que tuvo que disputar, Araujo, inexperto, ¡juá! Abajo. Y le sacó, no sé si a Caicedo o otro, una pelota importante. Y el equipo se levantó. Parece mentira. A veces un jugador desde su... Pero ya ese equipo- ya desde su debut te demuestra un Pero- carácter que lo lleva a quedarse en el puesto en un Ecuador nos momento. tenía muy de hijo y en la Copa América a Ecuador le empezamos ganando 2-0. Con 2 goles muy rápidos. Uno de la oreja y, de me muy parece buena que, elaboración. me parece que Y uno de Cueva. Hover. No, Cueva. De Cueva. Cueva y Flores. Cueva y Flores. Y de ahí nos empatan 2-2 y el partido ya estuvo para cualquiera. Pero ya el equipo se demostró que estaba para competir con Ecuador. Sí. Y después jugamos con Argentina, empatamos 2 y vamos a Santiago y hacemos un gol después de mucho tiempo de visitantes. Sí. Que no hacíamos un gol de visitantes hace años. Que es el gol de Flores. Ese partido no lo vimos perder, pero lo perdimos, en este caso, por un Buscándolo. tema... Primer tiempo, Chile nos pasó por encima, Un baile. horrible. Un baile, gol de Vidal, creo, ¿no? Pero el partido fue para el 2-0 y 3-0 en Santiago y terminamos salvándola 1-0. Y en el segundo tiempo entró, o sea, no entró, sino el equipo se achoró. A los 35 del primer tiempo hace un cambio. Lo pone, me parece... ¿Saca Aquino Lobatón? Y lo saca Lobatón. Sí, claro. Y entonces el equipo se equilibra y en el segundo tiempo Flores se inventa un gol de punta fuera del área y en ese momento de que daban 15 minutos estaba para que nos sirva el punto y claro, es fácil decirlo ahora, pero se hizo algún cambio buscando que ganarlo Entró Beto da Silva Beto. por Renato, me parece. por Renato. Y mira cómo es, ¿ah? Bueno, lo perdemos en un gol rarísimo porque el gol fue un gol, digamos... Pero fue un no- golazo. Fue un golazo, pero Fue un no fue que nos superaron en elaboración, fue un golazo... Vargas la puso en el ángulo desde muy lejos. Siempre nos hacen goles de fuera del área Sí, en Santiago, ¿no? en Santiago igual Vidal la vez pasada. Vidal. Pero a lo que voy fue, nos ganan... En la Golazo Copa también. América también Vargas nos hizo uno, ¿te acuerdas? Cuando estábamos jugando bien con 10, que Vargas agarró, la Sí, puso en una también fue esquina. el medio. Claro. Y el día Ah, que, en la Copa y el- de y Chile. el día que, No, mira, no, voy la más del atrás, 19. el día que empatamos 1-1 con gol de Jairo, el empate es de fuera del área, De Margas. de Margas, Sí. de Sí. tiro libre. Un apunte a pie de página con respecto a esa hay que derrota evitar de que le Santiago. peguen, ¿no? Hay que evitar que le peguen, Claro. sí, tienes razón. En Santiago hay un poquito de altura que siempre se subestima, pero hay un poquitito de Hay que altura. evitar que le Mira, peguen porque en la bola baja más rápido. En ese partido de Santiago, cuando quedaba poco, hubo una cosa rara. El cambio de
de Da Silva para que ingrese, me pareció bueno. Hasta hoy me parece bueno que en ese momento Da Silva, que venía embalado, entrase para apoyar la parte ofensiva e intentar ganarlo. Me pareció audaz de parte de Gareca. No criticaré a Gareca hoy día por haberlo querido ganar. Lo que no fue inteligente en ese momento, o terminó no siendo, fue sacar a Renato, que venía jugando muy bien. ¿Sabes por qué lo sacaron? No por razones futbolísticas, sino porque como todo se medía, con el GPS se medía todo, todo, los números de Renato decían que no podía cerrar en el mismo nivel 90 minutos y fracción. Los números decían que no podía alcanzar la misma... En ese momento. En ese momento, 90 minutos y el tiempo añadido. Y entonces, como la información era esa, decidieron prescindir de Renato porque los números decían que... O sea, la data que rodeaba al equipo, y creo que fue un error, terminó afectando alineaciones y cambios. Y ese día, te puedo decir, y te lo puede contar Bonillo de repente, que el equipo, o sea, el comando técnico aprendió que los datos son fundamentales, pero no te pueden decidir ni la alineación ni el cambio. Y por eso salió Renato y se sintió su ausencia en el final. ¿Te acuerdas que André Carrillo hubo una época donde siempre era, si no el primer cambio, uno de los primeros, minutos 65, 70, 75, tenía también una explicación científica? De ese tipo. Ellos habían calculado que su capacidad de sprintar, Los sprints. de meter estos piques, la gasolina que tenía, Era él se para la ese gastaba, él iba al mango y se la gastaba en 70 minutos. Después ya no podía, se acababa la gasolina. Todo científicamente comprobado. Sí. Y Pero, en luego, base a eso- pero luego hizo un cambio, pero radical y después pudo ya no. entregar. Después Sí. ya no, después empezó a jugar casi hasta el final. Sí. No sé si él cambió sus números o si dejaron de ser tan rigurosos con esa estadística. Claro, porque aparte del recorrido y la data física, está también la sabiduría del jugador y la intuición para decidir bien cómo jugar la pelota en esos minutos en los que no estás en tu estado óptimo, ideal, ¿no? Que tiene un valor también, ¿no? Eso, A veces el jugador Sí, pero inteligente eso- que sabe jugar el resto del partido Sí, con, pero con todo su aplomo también tiene un valor. Pero controlar eso Lo mismo pasó, no es posible, ¿no? lo mismo pasó en la Copa América del 2019. Carrillo es suplente los 3 primeros partidos. Y vuelve, Pero eso no fue por un tema científico. No, pero No, eso fue por- pero lo que nos lo dijo en una entrevista, Oblitas. Cuando le preguntamos, le dijo, a veces no hay que hacerle tanto caso a los numeritos y a las mediciones. Hay que seguir el instinto y la percepción del técnico. Y él sentía que Gareca estaba dejando que en algunos casos esos números tuvieran más valor Le determinen cosas. le determinen cosas. Y de hecho volvió Carrillo y nos fue bastante bien, ¿no? Ahora, si tus números son un desastre, no te pueden poner. Pero si son buenos, pero no excelentes, te pueden poner, te deben poner. Porque tu capacidad de decidir bien, tu capacidad de ser inteligente supera cualquier recorrido Muchos físico. técnicos lo que hacen es, porque yo tengo una sensación del partido, tengo una idea de lo que fue, tengo una idea de lo que me diste, de lo que corriste, y van a los datos para confirmar sus ideas. Si el dato les confirma sus ideas, están mucho más seguros de las decisiones que toman. Y si el dato les dice algo muy distinto a lo que han visto, lo que hacen es volver a ver el partido. Pero para Sí. eso está... No Y se quedan- pero no se probablemente quedan solo con el dato. Sí, pero probablemente terminen confiando ahí en su intuición, ¿no? Pero es que para eso En la está... sensación que les generó. Para eso inicial. está todo el departamento de análisis de rendimiento también, ¿no? De eso se entrena. Entonces el entrenador se reúne con el grupo, con su grupo, su comando técnico, el departamento de videoanálisis, y ellos establecen o determinan los entrenamientos de acuerdo a lo que ha ocurrido en el último partido, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta trabajar? Entonces, Pero está bien nunca dejar de lado, sobre Ahora- todo, porque contratas a alguien porque tiene experiencia, porque tiene olfato, porque tiene ojo. Te pongo un ejemplo ¿no? internacional. Eso es lo que yo pienso siempre debe prevalecer. Claro, pero también hay que ver los contextos y de qué equipo hablamos. En el caso de Perú, estoy de acuerdo, 100%. Ahora, en el caso de Uruguay, Bielsa acaba de dejar fuera a Suárez. Y a Suárez Cavani. y a Cavani. Cavani está suspendido. Cavani está suspendido. Cavani está suspendido. Suárez podría haber jugado. Suárez en Gremio juega bien, recorre, no es el portento físico que era hace 3 años hacia atrás, pero es Suárez y es uno de los mejores delanteros del torneo brasileño, donde Gremio juega bien. No lo lleva a esta fecha. Y ahí piensas, ¿no? Vamos a llevarlo al tema de los números. ¿Cuáles son los números de Suárez? Estamos seguros que son menores a los de hace un tiempo. Pero yo creo que pasa por y a otro los de sus lado. competidores. Yo creo que el razonamiento de Uruguay en este caso es, mira, ahora hay 7 cupos. Es difícil que Uruguay no quede entre los 7 primeros.
Y en todo caso, tenemos margen para enmendar si necesitamos el próximo año o el siguiente año los jugadores de más experiencia. Como Bielsa es un técnico que necesita tanto trabajo y necesita determinadas características, bueno, dejémoslo que además viene de salir campeones mundiales sub-20, o sea, no es que están llamando Él a está chicos. pensando en el mundial, ya. Claro, él está De todas pensando, maneras, de claro, todas maneras. está pensando 4 años más Claro, adelante y ya está está dispuesto ahí. a arriesgar. Oh. Ahora tienes una generación que ha salido campeona mundial, no es que es una buena generación sub-20, salieron campeones. Nosotros en el sudamericano hicimos 0 puntos. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Tienes una base de chicos joven que viene pidiendo espacio, entonces dices, bueno, me la juego. Si después en algún momento necesito un Cavani, necesito un Suárez para jugar algún partido en particular, bueno, en ese momento lo llamo. Pero ahora... la Hay muchas eliminatoria- críticas en Uruguay por la ausencia de Suárez. Sí, pero Hay creo un que gran grupo de gente que, hay muchas críticas por la presencia de Bielsa. que sigue pensando que es sigue siendo el mejor delantero. Que puede ser que siga siendo el mejor delantero, pero coincido con lo que dice Diego. Bielsa está asumiendo que va a ir al Mundial y está pensando Totalmente. en quién va a llegar en mejor estado al Mundial. Claro, y sabe igual- que tiene material para preparar, no a uno, a varios futbolistas para que lleguen a ese momento en una Claro, gran versión. Lo que pasa es que una cosa, digamos, hay mucha distancia entre Suárez y Darwin Núñez, por ejemplo, ¿no? Sí, pero Hay lo que mucha pasa es distancia que entre Suárez y cualquiera, pero cuando- hoy día con Darwin Núñez hay mucha distancia. cuando lo presentaron a Bielsa en la conferencia de prensa, a Bielsa no le preguntaron si iba a clasificar al Mundial. Le preguntaron si él pensaba que Uruguay podía salir campeón mundial. O sea, estamos hablando de un nivel de expectativa distinto.